Antes de empezar, le queremos dar las gracias a Arcam, porque este episodio es gracias a ellos. ¿Qué es Arcam? Ahí les va. Es la empresa que presumo cuando me dicen que en México no estamos creando empresas fregonas de inteligencia artificial y análisis de data. Imagínate que tú eres el CEO de una empresa grande estilo Circle K o Círculo K, que tiene miles de tiendas. Tus ventas están en un sistema, tu inventario en otro, tus finanzas en otro, la nómina en otro, o sea, tienes un desastre. Y cada vez que necesitas tomar una decisión importante, alguien de tu equipo tiene que pasarse días juntando datos de todos esos sistemas en un Excel para darte un reporte que para cuando te lo da ya está desactualizado. Y eso le pasa a la mayoría de las empresas medianas y grandes en México y Latinoamérica. Los equipos pasan más de 100 horas al mes solo consolidando reportes y cruzando fuentes de datos. Eso es talento clave que debería estar tomando decisiones y no pegado a un Excel metiendo numeritos. Sin duda no. Y lo que hace Arcam es tomar todas esas fuentes de datos fragmentados, tu ERP, tu CRM, tu punto de venta, todo, y las unifica en una sola plataforma. Pero no solo las junta, ahí les va. Tiene modelos de inteligencia artificial entrenados específicamente con tus datos. No son modelos genéricos, son modelos que entienden tu operación. Y entonces, en vez de esperar días a que tu becario por fin te dé el reporte, tú le preguntas a la plataforma lo que necesitas saber y te da respuesta al momento. Y ahí te va lo que les voy a proponer, que en vez de que se llame Arcam, se llame el oráculo. Y es que checa, la prueba está en los resultados. Clientes como Círculo K, Televisa Editorial, Kimberly Clark, Energía Real, Estadio Banorte y el Club América han reportado hasta 10x en su operación. Las empresas líderes ya están operando con Arcam. Si manejas una empresa y sientes que tus datos están por todos lados, que tu equipo pierde tiempo armando reportes o que tal vez ni siquiera estás armando estos reportes y que la IA suena increíble, pero no sabes por dónde empezar, visita arcam.tech. Arcam se escribe A-R-K-H-A-M y así les dices que vienes de parte de Chisme Corporativo. Arcam, de datos fragmentados a decisiones con inteligencia artificial. Gracias por ser el sponsor de este episodio, señores. Es 2020. Le preguntan al gobierno de Estados Unidos cuánto se gasta en construir data centers y la respuesta es que esa categoría no existe. Están escondidos adentro de construcción de oficinas y no se sabe el dato específico. 5 años después, 2025, ese renglón que no existía se está comiendo todo el presupuesto de oficinas del país. El gasto en construcción de data centers en Estados Unidos se duplicó cada año durante 4 años seguidos, llegando a $41,000 millones en 2025, y entre Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle comprometieron más de $660,000 millones en CAPEX para 2026, que es casi el doble que en 2025. Cajas sin ventanas, del tamaño de colonias enteras, tragando electricidad y agua a una escala que nadie había visto. Y adentro, la apuesta más grande en la historia de la tecnología. El detalle y lo que venimos a chismear hoy es que nadie está seguro de que esta apuesta salga bien y que mientras eso se averigua, hay miles protestando contra proyectos gigantes que no generan empleo ni impuestos, pero que sí tragan el agua y la luz de comunidades enteras. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López. Esto es Chisme Corporativo Unfiltered, el podcast de negocios más divertido, más profundo y más chismoso de habla hispana. Y nos ven todos los martes en Spotify, en YouTube y en todas las demás plataformas. Y por favor, señoras y señores, campanita, campanita, campanita. Vámonos a la carnita. Nunca hacemos esa rima, ¿no? Carnita y campanita. No. Es ¿Cómo? que ya dedícate ya escribe poemas, güey. Oye, ¿qué esperas, güey? Ya está ahí. Oye, están poniendo en los comentarios que aclaren quién explota a quién, según la jefa de la becaria. A ver, pongan ahorita que estamos en confianza, pongan en los comentarios a quién le creen. ¿Quién explota a quién? La neta. La neta, o sea, la neta. Mira, si yo les contara. Si yo les contara. Porque saben poco. Pero si yo les contara, van a ver.
Ahora sí, vámonos a la carnita. Cuéntanos un poquito del contexto. O sea, un poco, creo que más que contexto, esta parte que vas a platicar para mí es ¿por qué es relevante entender cómo está funcionando el mundo de la inteligencia artificial hoy en día? Porque sí cambian mucho las reglas del juego. Sí, y también como que entender ciertas definiciones, y por definiciones me refiero a como ciertos términos que se dan por sentado en la industria, que creo que hay que entender para poder ya entonces sí empezar a desglosar estos temas que les preparamos, ¿no? Entonces, la primera es hyperscalers. ¿Qué son los hyperscalers? Y en resumidas cuentas, son los AWS de la vida, los Azure de la vida, los Google Cloud de la vida, ¿no? Para que los pongamos en la cajita que ya los tienen identificados. Ahora sí les voy a decir qué hacen esos, porque creo que siempre decimos, ay, AWS, Azure, y realmente luego no entendemos como a profundidad qué es lo que hace. Total. Y ahí les va. Se llaman hyperscalers porque son las empresas que operan infraestructura de cómputo en la nube, pero, importante las palabras, a escala masiva. O sea, son dueñas de enormes redes de data centers que rentan capacidad de cómputo y almacenamiento a millones de clientes, a miles y miles de empresas, ¿ok? La diferencia con un data center normal justamente está en el tamaño y en la magnitud y la escala que logran conseguir. Porque una empresa normal opera servidores para su propio uso, entonces 1 o 2 servidores y con un fin muy específico, pero los hyperscalers construyen como esta columna vertebral física sobre la que corre todo el Internet, básicamente, ¿no? O sea, casi todo el Internet. Por eso se habla tanto de ellos ahora en el boom de la inteligencia artificial, porque a lo mejor mucha gente dirá, pero pues ¿por qué si ellos no son los que hacen la inteligencia artificial? Ellos siempre han estado o en las últimas décadas hemos sabido que están, ¿por qué ahora están tan de moda? Porque vamos a poner el ejemplo, cuando un OpenAI o un Anthropic necesitan cómputo, sobre todo para entrenar a los modelos, porque en el entrenamiento es cuando más necesidad de cómputo hay. Entonces, cuando necesitan estas como altas capacidades de generación de cómputo, de capacidad de cómputo, les rentan estos espacios o estas infraestructuras a estas empresas hyperscalers, ¿ok? Entonces, hyperscalers es una palabra que no se nos puede olvidar. Y la siguiente es scaling loss. Scaling loss es este como término o esta creencia de que la industria, en la industria de inteligencia artificial, de que a más poder de cómputo y más datos van a tener mejores modelos de inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial más avanzados. Que es un poco toda esta idea de Google, cuando platicamos en el episodio de Google, que la inteligencia artificial era algo chafa, ¿no? O sea, es más, era chafa que tú dijeras que estudias inteligencia artificial dentro del mundo de la computación. ¿Por qué era chafa? Porque no se creía que podía ser algo útil. Y de repente llega Google y dice, ¿sabes qué? Yo creo en estas scaling laws. Yo creo que una vez que tengamos suficiente capacidad de cómputo y suficiente data, entonces vamos a ser capaces de sí tener modelos que funcionen. Entonces, las hemos visto, o sea, son las leyes que existen. Pero un poco como que siento que lo que pasó fue que entonces todo el mundo decía como, bueno, pues hay que usar la mayor cantidad que se pueda, la mayor data y siempre usar los modelos más sofisticados y tal. Y entonces pasó de que se empezó a usar ya la inteligencia artificial generativa en 2022, fue, ahorita como que pasaron una serie de fases en donde las empresas un poco aprendieron a usar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos la primera fase, que era como que usaban el mejor modelo disponible. Y a esto se le llama token maxing, que es cuando usas dentro de inteligencia artificial generativa, usas el mejor modelo para todo. Obviamente, en nuestro, o sea, hablándolo como a nuestro nivel mundano, no de estas empresas súper sofisticadas, es casi que usar el Opus o el Fable de Claude para Google Search, o sea, como para hacerle preguntas. No, y está bien que uses ese símil, porque creo que es algo que hemos visto también en el uso personal. O sea, hasta hace 2 meses nadie cambiaba de modelos dependiendo de la actividad que estaba haciendo. Hasta y ahora es algo a cobrar, porque claro, y ahora no te cobraban. total. Entonces tú pues te ibas a buscar con el último modelo, así
¿Cuál es la búsqueda más común con el nombre Mac arriba? Y lo mismo le sucedía a las empresas, desde trabajos de código muy profundos hasta cosas muy sencillas. Que eso te dice el futuro un poco, porque algo que no está tanto en nuestro script de hoy, pero que creo que es importante entender, es que hoy en día pagamos $20 al mes por un servicio que no debería de costar $20 al mes. Y creo que Claude lo está haciendo muy bien porque está poco a poco como que Me transicionándonos gusta. a entender que los tokens Sí. cuestan. Porque creo que ChatGPT nos acostumbró a decir ilimitado uso por $20 y un poco como que ni siquiera valoramos lo que es la inteligencia artificial. O sea, es como de, ay, hasta por juego, o hazme un Total. avatar de no sé qué, y jajaja, y lo subes a Instagram. Y entonces creo que estamos en una transición a que va a ser más caro. O sea, va a llegar un punto en donde no vamos a Total. poder pagar $20 por lo que hacemos hoy en día en Claude, ¿no? Súper de acuerdo. Pero bueno, entonces esta primera fase es esto, o sea, usar los modelos más avanzados y los tokens máximos para cosas muy básicas. Y luego llega la fase 2, en donde de repente las empresas empiezan a dar cuenta que los tokens les están saliendo carísimos y que se están acabando su presupuesto en meses, o sea, su presupuesto del año en meses, ¿no? Le pasó a Microsoft, que procesó más de 100 billones de tokens en un trimestre de 2025, 5 veces más que el año anterior. Le pasó a Google, que pasó de 480 billones de tokens al mes en mayo de 2025 a 1.3 cuatrillones, ¿ok? Para octubre. Y fíjate que le pasó a Uber. O sea, lo que me impresiona es que después de esto, que estamos viendo que fue 2025, como segunda mitad de 2025, Uber contrata a Claude para coding a los ingenieros en diciembre de 2025 y para marzo o abril ya se había acabado el presupuesto del año de 2026. Y dices, ¿qué no aprendiste de lo que le pasó a Google, a Microsoft y a tantos de miles más? Porque chance hubieras pensado como, oye, la carga de código de Google y Microsoft es gigantesca y chance la de Uber no tanto. O sea, eso hubiera sido mi pensamiento. No, pero la carga es brutal de Uber. Y Sí, ya brutal. deberían de haber aprendido. Digo, igual fue unos meses antes, pero aprendes, ¿no? Bueno, no sé. Siempre como que es cuando you connect the dots, es más fácil como que ver todo muy obvio, ¿no? Total. Y luego viene la fase 3, que es la respuesta y la optimización de los tokens, ¿no? Y surge este término que se llama rutear, que es usar un modelo, o sea, para cosas sencillas, usar un modelo pequeño, barato, hasta de código abierto, y usar que, no sé, te echas el 80% de las solicitudes de la empresa en esos modelos y luego usar para cosas sofisticadas los modelos avanzados, ¿no? Que a ver, o sea, justo escuché el podcast de Juan Lombana hoy y decía, ya la inteligencia artificial, creo que la siguiente etapa debería de ser que es por sí sola capaz de decidir qué tarea lleva a cada tipo de modelo. O sea, ¿por qué yo tengo que elegir? ¿Por qué no nada más doy la tarea y automáticamente la inteligencia artificial dice, esta es una tarea para Fable 5 o es una tarea para Sonnet? Sí, creo que, o sea, ya debería de ser automático. Y ¿Sí me explico? hay una cosa que era automático, ¿te acuerdas? En ChatGPT, que le ponías como que tú decides, thinking o no thinking, ¿te acuerdas de eso? Sí, pero no de modelo. Dentro del modelo, antes de que era dentro existieran del los modelo, tienes niveles. razón. Ajá. Entonces, no sé, a ver, yo no entiendo la parte técnica, no sé si cambiar de modelo es algo muy complicado. Antes, ¿te acuerdas que en Claude, cuando cambiabas de modelo, se le olvidaba todo? ¿Te acuerdas Sí, de eso? ya no. Pero ahora no. Entonces, yo siento que ya no estamos tan lejos de ese momento. Ahora, Y antes ahí les va. hace un mes. Sí, hace un Lo mes rápido que, ajá. ponías Opus y ya valiste madre, ya sabes, ya se te borró todo lo que habías hecho y es lo que un poco te platicaba con el plugin de Claude dentro de Chrome. Entonces, creo que, a ver, esto va evolucionando muy rápido y vamos hacia allá, vamos hasta ese momento. Ahora, lo mismo pasa con los data centers. O sea, quiero que entendamos que en el momento donde empieza la conversación de los data centers, primero era cómo aprovechamos los data centers que ya tenemos. Nos dimos cuenta que necesitábamos unos nuevos y pensamos en esta cantidad de tokens exagerada de las primeras, como de esas primeras proyecciones que hicieron. Pero luego nos dimos cuenta que no era tan necesario por este tema de token optimization. Entonces, empiezan a salir como algunos data centers chafas, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con data centers chafas? Que no es lo mismo el data center que requieres o la capacidad de cómputo que requieres
para entrenar un modelo que para usar un modelo. Y no es lo mismo la capacidad de cómputo que requieres para usar un modelo sencillo que para usar un modelo complejo, ¿no? Entonces, esto empieza a pasar, se empieza como a reacomodar la industria. Ahora, hay algo que a mí me llamó un chorro la atención, que hay una parte que yo pensaría que es contraintuitiva. O sea, para mí es, ok, si estás optimizando todos estos modelos y el uso de capacidad de cómputo, entonces vas a gastar menos y entonces vas a reducir el consumo o la capacidad de cómputo que necesitas. Pero la realidad es que no, o sea, esa regla no se cuenta, no se cumple. ¿Por qué? Ahí les va por qué. Porque si tú tienes una capacidad de cómputo necesaria muy alta para el modelo que estás corriendo, lo que vas a hacer es ser un poquito más consciente con el uso que le estás dando. Versus lo que sucede cuando te das cuenta que está optimizado. Entonces te vuelves un poco más inconsciente en el uso de esa capacidad de cómputo. Y esto es una cosa que se llama la paradoja de Jevons o Jevons, no sé cómo se pronuncia, porque Rosa Laura, dentro de que es mi jefa, uno de los problemas... Es que no, preguntar. Yo les voy a contar la realidad de tu bullying dentro de la empresa, porque yo les puedo decir que de los... Oye, voy a agarrar este personaje ya así real, en la vida real, así de... Mira, dentro de los problemas que he tenido como dentro de mi trabajo y, o sea, que me hacen sentir un poquito, con mucha incertidumbre. Los viernes toma clases de actuación, ¿eh? Saludos a Fer Bosque. Mira, has hecho buena chamba, has hecho buena chamba. Me regaña mucho cuando pronuncio mal las marcas para los reels que tengo que hacer mientras estoy encerrada y me da latigazo. Porque tenemos que grabar 15 veces. ¡Graba reels, Maca! Y yo, no más reels. Oye, qué risa. Pero bueno, esta cosa que es contraintuitivo se llama la paradoja de Jevons, que es el nombre técnico de este fenómeno, ¿ok? Y lo que dice viene de un economista que se llama William Jevons, y él dice que, o sea, en el siglo XIX observa que cuando las máquinas de vapor se volvieron más eficientes en el uso del carbón, Inglaterra no consumió menos carbón, consumió mucho más carbón, porque la eficiencia hizo como rentables un montón de usos nuevos. Entonces, nosotros estamos viendo el mismo patrón con la inteligencia artificial. O sea, si es más eficiente, entonces tal vez dejas correr a la gente en un loop infinito en vez de una sola vez, o le dejas leer el código completo en vez de solo un fragmento. Corres la misma tarea 5 veces y votas por la mejor respuesta. O es más, piénsalo en distintos modelos. Tal vez tú y yo hacemos el research básico del episodio en Claude, en ChatGPT al mismo tiempo y lo conjuntamos en Gemini. Eso no lo haces si esto no se vuelve más eficiente. Entonces, el argumento más común como de los escépticos es cuando la inteligencia artificial se vuelva más eficiente, vas a necesitar menos data centers. Y la lógica de Jevons dice completamente lo contrario. Mientras más barato y eficiente sea el cómputo, más se va a usar y más infraestructura se necesita. Entonces, o sea, como que, ¿por qué puse esto? Ahí te va. A ver, ahí Elon Musk te argumentaría que cuando él haga sus data centers en el espacio, eso no va a ser un problema. Pero de aquí, pregúntale a Sam Altman, después de la pelea que tuvieron el fin de semana, pregúntale a Sam Altman si eso se ve cerca o no. O sea, es que no sabemos, son puras promesas, ¿no? Total. ¿Y sabes qué? Pero, o sea, principalmente lo puse porque no quiero que este se vea como un capítulo donde nosotros decimos las inversiones en data centers son negativas, porque no necesariamente. O sea, hay que ver los contrapuntos. No necesariamente que se use más, piénsalo en el Internet y es lo mismo de esta paradoja de Jevons o Jevons. A ver, el Internet, ¿para qué lo usabas en el 98? Te conectabas, tal vez le mandabas 4 mensajes a tus amigos, hacías la investigación de algo que tenías de tarea. Ahorita, ¿para qué usas el Internet? Para ver 4 horas de TikTok. Entonces, no es que lo usaste menos porque se volvió más eficiente, lo usaste significativamente más. Eso es un punto como hacia los escépticos. Sí hay un contrapunto, ¿ok? Que es el caso de DeepSeek. O sea, ¿qué sucede si la eficiencia salta tanto, tan rápido, que la infraestructura que hiciste se vuelve obsoleta? Y vamos a ver una parte del tema contable de esto, porque ok, ¿qué pasa si los chips de NVIDIA tienen un brinco gigantesco y entonces tienes que reestructurar todo el data center? Entonces, la inversión
ya Sí, no o sea, vale lo de la inversión. La inversión que habías planeado para los próximos 6 años, como a los 2 años ya te surgió algo mejor y no te puedes Está quedar atrás podrida. en el mercado, tienes que deshacerte de todo lo que hiciste hace 2 años, Sí. sustituirlo, pero tu inversión la habías contabilizado, o la depreciaste a 6 Sí, años y lo habías, en tu modelo habías puesto que te iba a durar 6 años, porque, totalmente. ¿no? En la etiqueta Entonces, del chip dice que duran 6 años. O sea, total. por ponerlo muy caricaturizado, pero No, pero sí, o sea, sí, literalmente es eso. Entonces, sí. están estas dos partes, ¿no? O sea, lo vamos a estar usando más. Yo hoy lo veo con la inteligencia artificial. A ver, los primeros agentes que salieron no los usaba nadie. Y ahorita todo el mundo y su mamá tiene un agente corriendo haciendo estupideces. Yo me puse a hacer un análisis de 14 cuentas que hablan de deuda. ¿Tú crees que lo hubiera hecho? Obviamente no, pero si por $200 lo puedo correr, entonces obviamente lo voy a correr. Es que Porque eso es se me justo, ocurren más ideas, ya sabes. pero estamos de acuerdo que no vale eso, vale mucho más que $200 al Ah, mes eso. totalmente. Entonces, Total. en algún punto vamos a tener que pagar lo que vale, o Sí. a menos de que hagan tan barata la infraestructura que entonces sí valga eso. Pero como tú dices, entonces se va a usar para más, entonces la demanda también va a crecer, aunque la oferta Sí. sea grande. Entonces, es como un ciclo que nunca se Ajá. termina, ¿no? Que Y sobre un todo, o sea, plywood, qué bueno que lo dices, un porque plywood. tocaste un punto importante que es, o sea, es multifactorial. Es, ya sé que siempre les digo esto, pero siempre veo a analistas expertos en TikTok diciendo cosas de los data centers. Entonces, agarran un pedazo y hacen un análisis completo basado en ese pedazo. Es como si tú y yo ahorita hiciéramos un análisis solamente de la obsolescencia de la memoria o de la obsolescencia de los chips. Y no, o sea, es multifactorial. Es que tienes que hablar del precio de la tierra, es que tienes que hablar del precio de los fierros, es que tienes que hablar de la mano de obra, es que sí también tienes que hablar de los chips de Nvidia. Paréntesis, ¿viste que están subastando una chamarra de Jensen Huang? Lo vi en tu Instagram, ¿Me obviamente no lo prestas había $60,000? visto. No. No me sobran ahorita. El otro día me tagueó esta loca en una publicación de no sé qué cafetera súper sofisticada de que mi cumpleaños es en agosto. Y yo, sí, mi amor, pero entonces factura para que yo te Y pueda yo, pagar la y cafetera. yo encerrada así a latigazos. No, ya Ponte a cómprame mi facturar. cafetera. Pero bueno, entonces es como este tema multifactorial. Ahora, ya que tenemos ese contexto, chismeanos cómo funciona un data center. O sea, cómo. Tal cual. O sea, vámonos 2 pasos atrás a Ujú. entender con peras y manzanas qué es un data center y cómo funciona un data center de IA, porque no es lo mismo un data center a secas que un data center, ¿no? De IA. Entonces, a ver, un data center hace 2 cosas, principalmente. Hace muchas cosas, pero como que el core principalmente hace 2 cosas y es, 1, convierte electricidad en capacidad de cómputo y 2, saca todo el calor que se generó con ese cómputo y enfría, ¿no? Entonces, esas son como sus 2 funciones centrales. Las 3 capas físicas son energía, enfriamiento y redes. Y las operaciones y el monitoreo mantienen esos sistemas estables y, muy importante entender, la redundancia permite que sigan funcionando en caso de que un componente falla. ¿Qué es la redundancia? Porque es súper importante este dato para los data centers de IA en específico. La redundancia es el principio de tener componentes como que duplicados como respaldo para que si algo falla, nadie se enteró. O sea, como que no haya un caos, no haya un desastre. Sí. Y piensa que tal vez en un data center normal la redundancia no es tan relevante porque tal vez puedes perder ciertos datos, pero si estás, o sea, si estás entrenando un modelo o si estás usando un modelo y las operaciones de una empresa entera dependen de ese modelo, no puedes que se te caiga, ¿ok? Obviamente estamos sobre simplificando, ¿ok? Lo que les estamos diciendo, pero es un poco para que entendamos la base de los cuellos de botella desde el punto de vista de negocio, ¿ok? O sea, este no es un capítulo técnico, pero es para que entendamos esos cuellos de botella desde el punto de negocio. Entonces, ahí les va. Claro. ¿Qué hace significativamente más caros a los data centers de inteligencia artificial de otros? Tiene que ver con la redundancia. Dentro de la industria, es común medir el tipo de data centers a través de los tiers que tiene el Uptime Institute, ¿ok? Y estos tiers, tienes tier 1, tier 4, tier
Tier 4 es el nivel más alto de redundancia. O sea, esto quiere decir que es tolerante a fallas y está diseñado para que puedas darle mantenimiento a cualquier componente o que cualquier componente falte sin que la operación se detenga ni un segundo, ¿ok? Entonces vas del tier 1, 2, 3, 4 y el 4 es el nivel más alto. Los data centers de los hyperscalers están en este tier 4. Entonces, eso implica que no solamente, y otra vez vamos a regresar a este punto desde el punto de vista de negocio, no solamente tienes que tener piezas y capacidad suficiente para la capacidad de cómputo que estás usando, sino a la hora de hacer mantenimiento, cambiar componentes, que no se te caiga esa capacidad de cómputo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto en términos como de consumo de energía, ¿no? De comparando un data center normal versus un data center ahora de los de inteligencia artificial. Chéquense esta comparación. Ahora sí que dándole contexto a los números. Un data center tradicional requería entre 10 y 50 megawatts de poder, ¿ok? Uno de IA hoy ya está en el rango de los gigawatts. Un giga son 1000 megas, para que se den una idea de cómo está la onda. O sea, hay data centers que consumen lo que ciudades enteras consumen. O sea, para que entendamos la magnitud, ¿no? Entonces, ahorita van a ver que vamos a hablar mucho en términos de 40 gigawatts, 50 gigawatts, tal, y es porque ya, o sea, ya se mide en gigawatts de la cantidad de energía Sí. que se necesita para cada data center. Claro, y por eso me gustó, y ahorita les vamos a tocar eso, pero me gustó cómo hicimos el desglose de ese, para crear 1 gigawatt, ¿qué necesitas de todos estos cuellos de botella? ¿No? Entonces, luego les voy a compartir un video de cómo se ve un data center por dentro, que es un video animado, está muy cool, de cómo se ven pues, todos estos racks y cómo se ven los chips y tal, porque está interesante para quienes quieran. Ahora, vamos a hablar del tema del enfriamiento, ¿ok? Porque estamos, o sea, ¿qué estamos diciendo? Tenemos la energía, tenemos la memoria y tenemos pues el dinero, ¿no? Que son los 3 puntos que vamos a tocar como cuellos de botella. Entonces, ahorita estamos hablando específicamente del tema de energía, que como dijo Rosa Laura, básicamente un data center convierte energía en capacidad de cómputo y pues esa capacidad de cómputo genera calor y necesitas enfriar ese calor, ¿ok? Entonces, ahí les va. El aire tiene una menor capacidad calorífica que el agua, entonces no puede absorber y transportar el calor tan eficientemente. Cuando la densidad de los racks, o sea, todos estos racks que luego el Jensen Huang en sus conferencias enseña, es muy alta, el enfriamiento por aire es imposible, o sea, tiene un límite físico. Por eso la industria migra al enfriamiento líquido directo al chip, o sea, el refrigerante un poco tocando el procesador, ¿ok? ¿Y cómo se mide esto? O sea, se usa una métrica que es la PUE, que es el Power Usage Effectiveness, que mide qué tan eficiente es un data center. Si la PUE, o sea, PUE, es de 1, significa que toda la energía se usa para cómputo y no se desperdicia en el enfriamiento, ¿ok? Los hyperscalers, como Google y Meta, logran cercanos al 1.1, 1.2, o sea, son súper eficientes. Otros de la industria, el promedio es 1.4, 1.5. Y los data centers chafas llegan a 2, ¿ok? Entonces, ¿eso qué implica? Ahí les va. Porque esto es relevante. Porque la ubicación que tú tengas de tu data center es una decisión estratégica, ¿ok? No solamente inmobiliaria. Es si el clima es frío, entonces va a haber una menor necesidad de enfriamiento. Por ende, va a haber una menor necesidad de agua. Por ende, van a ser más baratos. Porque ahorita vamos a ver lo que pesa el enfriamiento dentro del costo de un data center. O sea, es algo muy, muy grande. Entonces, y la operación y el mantenimiento. Por eso Elon. O sea, toda la teoría de Elon es, si yo me voy si mis data centers están en el espacio, pues el espacio hace un chingo de frío y puedo generar mucha capacidad de cómputo sin muy que barato se calienten mis componentes. Obvio, tienen que rediseñar componentes. Ese Elon es una locura, pero bueno. Entonces, hay algunos ejemplos como divertidos que les mencionamos y ahorita platicamos del tema ambiental porque ya saben que tengo una opinión medio controversial al respecto, pero o sea, Google tiene un data center que se enfría con agua de mar en el Golfo de Finlandia y está construido en una fábrica de papel antigua y usa agua marina del Golfo de Finlandia para enfriar los servidores que, entre otras cosas, entregan los resultados de tus búsquedas. Dato curioso, no sé si te acuerdas de esta era, a ver si te acuerdas de esta era de YouTube, pero cuando el tema de criptomonedas empezó muy fuerte a tener boom,
había muchos videos de Vice que enseñaban estos o sea, mining centers, y estas mineras de Bitcoin que estaban en Finlandia. No sé si te acuerdas, que era... Yo no veía Vice, o sea, no. Pero o sea, siento que si te lo enseño, sí. O sea, Puede si te ser. lo enseño, súper sí, porque era estos crypto bros que se dieron cuenta que las mineras iban a ser el futuro y entonces se iban a Finlandia y construían estas mineras donde había muchísimo frío. Entonces, eso sucede. O, por ejemplo, Meta puso un data center que está literal casi en el círculo polar ártico, que está en Lulea, o sea, en el fin del mundo, y tiene un clima muy frío para enfriar esos servidores. Abrió en 2013 y consume 90 megawatts, o sea, es de los antiguos, ¿ok? O sea, no está pensado para inteligencia artificial, está pensado para las capacidades que necesita Meta. Y también China, a ver, China da para su propio capítulo, el tema de China y la energía, pero China tiene una capacidad energética brutal. Y también pues, es medio secreto cosas que hacen, pero en 2025 abrieron el primer data center submarino frente a la costa de Shanghái. Y son módulos que están sellados bajo el agua, donde el mar se lleva todo el calor y obtiene cerca del 95% de su energía de la energía eólica marina. Wow. Entonces es una belleza. O sea, China está haciendo cosas muy interesantes. Es que eso, vamos a entrar más al rato en el tema geopolítico, pero yo creo que eso es de las principales cosas que presionan tanto a Estados Unidos con el tema de sí desarrolla más data centers, porque la verdad es que China va tan avanzado y a Estados Unidos no le gusta cuando China le gana. Claramente en ese tema la batalla está evidentísima. Entonces creo que ese tema de China es una presión interesante. Durísima. Entonces, sí. O sea, a ver, rápido voy a hacer como un paréntesis del tema ambiental y lo vamos a tocar ahorita en el cuello de botella, pero sí, la inteligencia artificial usa mucha agua, sin duda. ¿Se acuerdan de esa trend donde estabas preguntándole algo a ChatGPT y alguien te tiraba cubetas de agua? Y era como toda el agua que gasta la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial gasta mucha agua, pero existir gasta mucha agua. Sí. Si tú comparas el agua que usar inteligencia artificial versus comerte una hamburguesa, entonces la gente diría, puta, la hamburguesa no sé qué. Ahora, es el síndrome del popote, desde mi punto de vista. Es cómo siento que estoy ayudando al medio ambiente, entonces me quejo de algo que sea fácil de controlar y no cambie mi vida. Y entonces, si tú eres una persona que no usa mucho inteligencia artificial o tu empresa no la usa mucho, es muy fácil decir, dejen de usar inteligencia artificial. Ahora, mi punto de vista es el siguiente. El medio ambiente no le va a importar a nadie hasta que no se alinee con los intereses capitalistas de las empresas. Claro. Bye. Si los incentivos no están ahí, como diría el Ricardo Anaya, entonces nunca lo vamos a solucionar. Yo creo que hoy están los incentivos acá. O sea, si tú necesitas eficiencia energética como parte de tu negocio, tal vez empecemos a ver cosas interesantes en el tema de cuidado ambiental, porque la necesitas, la eficiencia energética. Sí. No, todo, yo soy, o sea, fiel creyente de que todo siempre es un juego de incentivos. Es un juego de incentivos. Creo que si a ver, eventually se va a necesitar energías más limpias porque es más barato, porque entonces en ese momento se va a desarrollar lo que se necesita para que no afectes al medio ambiente como se está afectando. O sea, como que mientras los incentivos estén alineados, todo empieza como que encajar en la cajita correcta. Entonces, total. A mí por eso no me preocupa tanto ese tema. O sea, siento que ahorita como que se está piloteando, se está construyendo sobre el sistema que ya existía, pero en cuanto ¿sabes? Como que cuando se alinean los incentivos, sí, yo también se creo. va a desarrollar. O sea, sí. A mí tampoco me preocupa ese tema. O sea, ¿qué tanto poder de cómputo necesitamos? A ver, según Goldman Sachs, la demanda eléctrica de los data centers en Estados Unidos, chécate, va a pasar de 31 gigawatts en 2025 a 41 en 2026 a 66 en 2027. O sea, estamos hablando de que se va a duplicar en 2 años, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que entonces los data centers, de representar cerca del 4% del consumo eléctrico en el pico del verano, va a pasar a representar 8%, ¿ok? Eso lo que hace esta proyección sólida
Lo que hace esta proyección sólida es que solamente se está considerando gastos de instalación, o sea, permisos, estado de construcción, imágenes satelitales, no se está considerando anuncios. O sea, piensa todo lo que se está discutiendo ahorita en mesas gigantescas y en salas de juntas que no ha ejecutado un permiso. Claro. O sea, esto es súper conservador. O sea, el escenario más conservador es que mínimo tienes el 8%. doble. Ajá. Y o sea, mínimo va a ser 8% del consumo de electricidad. O sea, es que es una locura. Ahora, chécate esto, porque el año pasado Sam Altman planteó en privado, o sea, no lo dijo públicamente, pero como en una sala de juntas y todo se liquea, se puso el objetivo, o sea, se pusieron el objetivo de alcanzar una capacidad de cómputo de 250 gigas para 2033. Esta cifra equivale a 1/3 del consumo máximo de energía de todo Estados Unidos. Y estás hablando de 2033, o sea, estamos a 6 años, o sea, no es nada. Sí, o sea, para poder crear esta capacidad, con el costo que se tiene hoy, que no sé qué tanto vaya a cambiar en estos años, implica un gasto o una inversión de $12.5 billones. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Que ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en el primer cuello de botella, que es la energía. Vamos a pasar, perdón, sí, la energía. En el Luego, contexto, o sea, ahorita vamos a ir a energía profunda, luego nos vamos a memoria y luego nos vamos a dinero. Y luego nos vamos a ir a dinero. Dinero es un tema que yo también ahí le voy cañón. ¿De dónde va a salir tanto dinero para todo lo que se está proyectando y todo lo que se está construyendo? Y construyendo? además, o sea, $12.5 billones en español son, o sea, $12.5 trillion en inglés. Es un chingo de dinero. Sí, o sea, no son 12.500 millones, porque luego siempre que dices billion, ¿no? O sea, billones asumes que es billion. No, estamos hablando de billones en español. O sea, está agresivo. Ahora, chéquense más o menos el desglose de costos de un data center en la inversión para que entendamos de dónde viene cada peso, ¿no? 1 gigawatt, o sea, producir 1 gigawatt, un data center de 1 gigawatt cuesta $50,000 millones. Entonces, ahí les va. En GPU, servidores y redes se va entre 45 y hasta 60% del costo total. En infraestructura eléctrica, como transformadores, subestaciones, baterías, de 15 a 20. En el terreno y la construcción básica, de 10 a 15%. Refrigeración, 8 a 12%. Y otros tantos, menos del 10%. Entonces, ahora, más impresionante aún, del lado operativo anual, o sea, del gasto operativo anual, la electricidad representa casi 50%, entre 30 y 50% del gasto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la energía es el cuello de botella físico? Chéquense este punto, está cañón. Entre 2007 y 2022, la demanda eléctrica en Estados Unidos no creció, creció menos de 1%, ¿ok? El país no desarrolló infraestructura así que loca. Ahorita, con las necesidades que se están creando por la infraestructura de la inteligencia artificial, chéquense lo que se está estimando. Puede alcanzar entre 35 y 45 gigas para 2030, la demanda. Esto es el doble de los niveles que estamos viendo en 2024. Entonces, vean, ahora sí que la tendencia o cómo se está acelerando, que de 2007 a 2022, o sea, 15 años en donde no creció nada la demanda de electricidad. Y estamos viendo entre 2024 a 2030 que se va a duplicar. Entonces, si tuviéramos una grafiquita, lo veríamos como tin, 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 y una línea vertical de repente. Entonces, una locura. Ajá, oye, alguien en los comentarios pone, hasta en el en vivo meten comerciales. No, chaparrito, pues es que no tienes YouTube Premium. No, o sea, YouTube te mete comerciales y no tienes YouTube Premium. Ah, sí. En el en vivo. En el vivo, claro, claro. Ajá. Entonces, ahí sí tu culpa. Ahí sí tu culpa, chaparrito. Sí. Ahí sí no podemos hacer nada. Ahí sí no podemos hacer nada. Pincharte la membresía premium, pero pues no. Imagínate. Nada. Oigan, a ver, o sea, ahora, hablando de esta capacidad energética, entra la pregunta de la energía limpia, ¿ok? Hoy eso es una falacia absoluta. O sea, 100% es una falacia. Chéquense este dato. No hay poder humano hoy de
sustituir gigawatts de energía limpia tan rápido como se necesita. O sea, simplemente no se puede. ¿Qué está pasando? Realmente estos hyperscalers se están yendo otra vez a los combustibles fósiles. Elon Musk trajo casi 20 turbinas de gas en camioneta para acelerar la construcción de su supercomputadora de xAI en Memphis, del Colossus. Y el proyecto Stargate de OpenAI y Oracle en Texas está construyendo su propia planta de gas natural. ¿Por qué? Porque, o sea, cada fuente de energía tiene un horizonte distinto, ¿ok? Y ahí les va, por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Yo soy súper pro energía nuclear. 10 de 10. La energía nuclear, ¿qué tiene? Oye, quiero ya que me pongas una planta. No, pues bien por ti. Porque este proceso va a tardar mucho tiempo. O sea, estamos hablando de 10 años para abrir una nueva planta. Y sí hay una propuesta de energía nuclear que sea, y me van a decir, ¿por qué energía limpia? Porque la energía nuclear es considerada una energía muy limpia, ¿ok? Versus un combustible fósil, ¿ok? Entonces, hay unas propuestas de nuevas empresas, como esta que se llama Constellation Air Energy o OCLO, que lo que están buscando es hacer reactores nucleares que no sean on-site. O sea, el reactor nuclear lo tienes que construir en el terreno. No lo construyes y lo llevas, como todo en Estados Unidos, que es literal llevarlo. Estas empresas, Constellation Air Energy y Okla, lo que quieren es hacer una fábrica de reactores nucleares y que luego tú los compres y te lleves el reactor nuclear a tu... No así va. ¿Qué tal le dice así? De que compras tu reactor nuclear y te lo lleves. No así. Entonces te lo llevas en tu bolsa de las del súper. Sí, y tal, ¿no? Y entonces, pues hay como un mismatch del tema de tiempos. Luego está el tema del gas natural y de las turbinas, que, o sea, el cuello de botella es que hay muchísima regulación. El tema de solar, ¿qué pasa? Que, o sea, el horizonte es más corto, pero están los paneles chinos, hay un tema geopolítico ahí que juega y que no funciona. Y luego también está otras empresas como los micrositios y que tienen como generación rápida de energía, Bloom Energy juega ahí, que pueden instalar capacidad energética para un data center en 90 días contra los 3 años igual de una turbina. Pero, ¿qué sucede? Que no son caras, ¿ok? Son muy caras. Entonces, si a ti te urge, o sea, si es un tema de velocidad, hace sentido, pero en realidad no hace sentido en el largo plazo. Entonces, ahí juegan varias cosas, dependiendo de la industria, porque hay un mismatch, pero la realidad es que no está sucediendo. O sea, lo que está sucediendo es que nos estamos regresando a lo que ya conocemos, que son los combustibles fósiles. Y sí hay una teoría de la conspiración bien fuerte, te voy a decir que pone alguien aquí, que pone Mónica Garza, que por eso todos estos dueños de hyperscalers nos quieren meter a fuerza que usemos coches eléctricos, para que el coche eléctrico pueda utilizar energía más limpia y ellos se queden con todos los fossil fuels para sus data centers, ¿ok? Entonces, la realidad es que no estamos viendo energía limpia ahí, eso es una realidad. Ahora, el cuello de botella. Y luego viene la ironía estructural que decían, para los que nos han echado el episodio del arte de invertir, que nos explicaban que Nvidia, ¿no? Que es una de las, obviamente todo el mundo aquí ya ubica Nvidia y la chamarra de Jensen Huang. Préstame $60,000 y me la compro. Ajá. ¿Qué pasa con Nvidia? Nvidia depende de las turbinas de una fábrica de GE Vernova, que está en Greenville, South Carolina, que no va a poder entregar hasta 2030. O sea, el cuello de botella de la empresa más importante de chips está atorada porque no puede avanzar hasta 2030, ¿no? O sea, no le pueden entregar hasta 2030. Entonces, está cañón, ¿no? O sea, eso digo que es como, o sea, cuello, ajá. Es difícil pensar en un negocio, o sea, o en un tipo de empresa que sea 100% tecnológica, porque cuando llega a esta escala, al final es un negocio de fierros, regresa a ser un negocio de fierros. Y eso es lo que es complicado de explicar estas valuaciones también. Sí. Y luego tienes el ángulo geopolítico, que ya lo decíamos hace rato, que pues, la verdad es que China tiene una ventaja en temas de energía brutal, ¿no? Y pues obviamente a Estados Unidos eso no le gusta nada. O sea, chéquense este dato. 2024, China contaba con 58 reactores nucleares en operación, alrededor de 61 gigas, y planea alcanzar 110 gigas
para 2030, ¿ok? Con tu tecnología propia. Entonces, obviamente, pues Estados Unidos Una está que locura. se le hace así y China además ha invertido muchísimo en energía solar, ¿no? Y entonces se espera que sume capacidad renovable adicional, que pues eso va a ser súper relevante y cada vez más barato, ¿no? Entonces, Eso obviamente, también, porque no es solo la capacidad, porque ahorita estamos en la conversación de capacidad, de pero capacidad, luego va a ser la conversación de precio. que es bien relevante por lo que decíamos, porque Total. es que a medida de que sean capaces de que sea barato, pues lo vamos a poder seguir usando todos. Si no, de repente, ¿quién va a poder pagar la inteligencia artificial? Solamente las empresas grandes. Total. Y de repente, entonces, ¿para qué construyeron tantos y tantos y tantos data centers si solamente lo van a usar las empresas porque no alcanza para Sí. para nosotros? Entonces, Sí. claramente necesitan, o sea, necesitan encontrar como un punto ahí, un break even, somehow, que no sé, está súper complicado. Está complicado. Ahora, esa es la parte de energía. Ahora vámonos al cuello de botella 2, que es la memoria. ¿Y a qué me refiero con memoria? Al tema de chips, específicamente chips de memoria, ¿ok? O sea, las piezas físicas de silicio. ¿Qué sucede? Este HBM que van a ver a lo largo del episodio y seguro ya van a entender mejor las stories del Comet, que es el High Bandwidth Memory, o sea, que es la memoria de alto ancho de banda. Son torres y torres de chips que están apilados uno encima del otro, conectados por miles de cables microscópicos internos, pero lo que le venden a Nvidia es esa pieza terminada, ¿okay? No los cables sueltos. Entonces, Nvidia compra esas torres de HBM y las monta pegadas a sus GPUs para armar el producto final que va al data center. El concepto central, o sea, el memory wall, fue descrito por primera vez en 1995 por IBM. Lo platicamos en la historia de la computadora. Y lo que dijeron es, a ver, la velocidad de los procesadores va a superar tanto a la de la memoria que los chips más poderosos se van a quedar parados esperando datos, ¿ok? Y la analogía para explicarlo es, ahí les va esta analogía que encontré. O sea, un chef puede cortar 1000 cebollas por minuto y esa es su capacidad. O sea, esa es la capacidad del GPU, ¿ok? Pero si el ayudante, que es la memoria, solo le puede traer una cebolla cada 20 minutos porque el refri está lejísimos, entonces el cuello de botella no es el chip, que es el procesador, sino que es la memoria, que es ese es su chef que le está trayendo las cebollas. Entonces hay mucho foco en mejorar la capacidad del chef en esta analogía, en hacer que tu chef corte más cebollas por minuto. Pero, ¿qué sucede? Que la gente y se ha olvidado un poco a las empresas y no son tan sexys que hacen la memoria. Y deberíamos de pensar, oye, tal vez la solución es el tema de la memoria. Entonces, hay una solución de ingeniería que es básicamente ensanchar el tubo por donde viajan los datos. Pero ¿por qué importan temas de inteligencia artificial? O sea, tú tienes un GPU, piensa esto, de $30,000. Poca madre. Ese es el chef que te corta todas las cebollas. Pero, y ese chef cada vez necesita más componentes, o sea, cada vez necesita a un sous chef más rápido que le trae más cebolla más rápido desde el refrigerador que está a 200 metros hasta él. O sea, la memoria dentro del CAPEX, o sea, de lo que cuesta crear un data center, representa entre el 20 y el 40%, ¿okay? De los hyperscalers. O sea, por eso hay como una obsesión de los ingenieros dentro de estos hyperscalers de cómo usar menos memoria, porque es una parte gigantesca del costo. ¿Quién controla la mayor parte del insumo? Ahí les va. Hay 3 jugadores que controlan el 90% del mercado de memoria, que son Samsung, SK y Micron, que si ven las historias del Comet, a Micron le dice la mugrosa, porque el ticker es MU, ¿no? O sea, MU es el ticker. El año pasado subió 701% la acción. O sea, ¿por qué? Porque alguien se puso a entender cuáles son los cuellos de botella y dijo, güey, a esta empresa le va a ir cañón. Y pues eso está sucediendo. Ahora, ahí les va. Nada más como para meter, esto no es una recomendación de inversión porque los ciclos de estas empresas de memoria son muy inestables. Porque cuando las puedo necesitas. decir que yo le metí justo a este Sí. año y voy abajo. En algún Sí. punto iba súper arriba, luego abajo, ahorita voy abajo, pero es ¿Ahorita súper vas volátil. abajo? Esa Sí. sí me O sea, sorprendió, le metiste en un mal momento. no es relevante porque te digo, o sea,
después, una semana después, o sea, como que ha Ya. variado mucho, Pero pero ahora, en este minuto, no, la voy a no, quién mantener. sabe. O sea, quién sabe. Sí, sí, léete las historias del Comet, porque te voy a dar un punto clave. Por eso le hice la Eh, mugrosa, ok. no, porque, o sea, el ciclo de negocio de estas empresas de memoria es inestable. ¿Por qué? Porque la gente compra memoria cuando están construyendo el data center, no Ok. consistentemente. Mm. Entonces, lo que Pues sucede, eso lo puede explicar, porque lo que sucede es que hay picos y baja y sube y ese es un ya, problema. eso lo puede. La naturaleza es cíclica, o sea, lo dicen justo en el capítulo del arte de invertir, porque tienen súper márgenes, pero luego tienen pérdidas impresionantes. O sea, Micron llegó a márgenes operativos negativos en 2023. Entonces, el riesgo no es que la demanda colapse, sino que el CAPEX como que se vuelva indisciplinado, o sea, que las empresas sobreinviertan en esta capacidad y luego ya no necesiten tanta memoria. Y, a ver, otra cosa que también es como que hay que tomar en cuenta es que si es, o sea, constantemente vamos a transicionar entre entrenar modelos y usar modelos, ¿no? Hay que pensar en eso. Entonces, lo que requieres es bien distinto si estás en una era de entrenamiento de modelos a una era de uso de modelos. Hay mucha gente que piensa que vas a ir entrenamiento, uso, pero eso no ha sido cierto, porque si te fijas, sale un nuevo modelo cada 3 minutos. Hoy te dije en la mañana, regresa a usar ChatGPT, ya sabes, o sea, como Sí, que, se empiezan a volver obsoletos los anteriores. total. Entonces ya la curva de uso cae y entonces luego el nuevo modelo, ¿no? ¿A eso te Total. refieres? Por A eso me modelo. refiero. Ajá. Ujú. Entonces, consistentemente, pues lo vas a usar. Ahora, vámonos al cuello de botella número 3, que es el dinero. O sea, ya entendimos la energía y lo que Y tienen que tomar en cuenta. Ya entendimos la memoria. ¿Qué pedo con el dinero? y es mi favorito, este cuello de botella. O sea, como que el que más siento que va a ser el cuello de botella, yo, ¿no? Especulando. Eh, Y hay que mencionar a Eric Schmidt, que es si se echaron nuestro episodio de Google o uno de nuestros episodios de Google, van a saber quién es este ex ejecutivo de Google, que él da conferencias y habla mucho de este tema y lo que dice es que no va a haber flujo suficiente para seguir financiando este ritmo de gasto y de construcción de data centers, ¿ok? Porque lo que él dice es, se necesita, o sea, para producir 1 gigawatt de cómputo se necesitan 50,000 millones de dólares. ¿Por Sí. qué? Porque se habla mucho de la energía, pero también está el hardware, está la memoria, el real estate, el stack, o sea, es como que hay demasiados gastos que luego la gente no ve y entonces producir 1 gigawatt nos cuesta 50,000 millones de dólares, ¿ok? La energía para alimentar ese gigawatt es solamente una parte, es solo una pequeña parte, no pequeña, o sea, como que No, es pero una gran sí. parte, pero solo es una parte, ¿ok? Entonces, el problema literal aritmético, o sea, de sumas y restas que it ain't mathing, como dicen, como que your math is not Sí, mathing. math isn't nothing, güey. O sea, math isn't mathing, ahí les va. Los hyperscalers, que son estos AWS, ¿se acuerdan que les explicamos al principio? Generan en conjunto alrededor de 800,000 millones de dólares al año. Es muchísimo. O sea, nadie dice que es poquito dinero, pero es muy inferior a las proyecciones de inversión necesarias para sostener este ritmo de construcción que se está teniendo. O sea, no es suficiente, ¿ok? ¿Cómo se cubre la diferencia para llegar al total? Pues básicamente con deuda, ¿no? O sea, es una combinación del flujo de caja de los hyperscalers, mucha emisión de deuda, bancos y préstamos sindicados, fondos de infraestructura y private equity, aseguradoras, fondos de pensiones, titulación de activos y capital privado que se van a empresas como CoreWeave. ¿Qué es CoreWeave? Estos neoclouds que ahorita les voy a explicar. ¿Qué son? ¿Ok? O sea, Entonces, paréntesis ahí, doble clic. ¿A qué le suena? Oye, para ejecutar algo que es muy buen negocio, nos tenemos que entonces endeudar. vamos a pedir un chingo de deuda. Crisis del 2008. Una cosa es que me digas, estoy perdiendo la lana que yo mismo como empresa genera, Es que y otra es que me digas, güey, no solo estoy perdiendo potencialmente la lana que genero, que puedo volver a generar, ¿no? Porque tengo un buen negocio, sino que también le estoy pidiendo a todo el mundo y a su mamá que me dé su dinero. y ahí es donde entra el tema de la burbuja. O sea, lo que dicen es,
las burbujas no se dan cuando hay una nueva tecnología o todo el mundo está hablando de esta tecnología, tal. Las burbujas se dan cuando esta tecnología tiene la capacidad para escalar a tal grado que se vuelva algo gigantesco. ¿Y cómo logra tener esa capacidad o cómo logra escalar a ese tamaño tan gigantesco? Con deuda. Entonces, las burbujas vienen mucho de la mano de cuando estas tecnologías Claro. dependen tanto de deuda. Entonces, solamente como que pina ahí, no estamos diciendo que esto sea una burbuja, solamente Pero estamos, es bubble-like. pero es, O sí sea, suena a burbuja, ¿no? ajá. O sea, como que sí tiene ciertos cuellos de botella o ciertos puntos que podrían asemejarse a lo que normalmente las burbujas se asemejan. Entonces, vamos a hablar un poquito de la deuda en números, ¿ok? Según Morgan Stanley, entre 250,000 y 300,000 millones de dólares se van a emitir de deuda en 2026 solamente por los hyperscalers y sus joint ventures, o sea, los hyperscalers. Y según JP Morgan, dice que entre 30,000 y 40,000 millones de dólares entre 2026 y 2027. Cañón Ok. eso. O sea, está muy cañón. Ahora, los neoclouds, que es el que les decía, el CoreWeave, como que poca gente los ubica, pero son startups que levantan mucho dinero entre deuda y capital y construyen megacampus y rentan el cómputo de regreso a las grandes tecnológicas. Y esto es como un poco, no es tanto un negocio de tecnología si lo piensas, o sea, se No. funciona más a un negocio como de ingeniería financiera, como de bienes raíces, como de apalancamiento o como de manejo como de activos, ¿no? O sea, como que compro este Total. activo y lo rento, Pero con y, valuaciones de tecnológicas. pero exacto, con valuaciones de tecnología, que eso obviamente en algún punto, pues, Claro. o sea, se regresa, o sea, ¿sabes? Total. Como que se ajusta. Entonces, a ver, la pregunta de quién gana en este juego, al final, la respuesta corta es los hyperscalers, porque si lo piensas, los laboratorios de inteligencia artificial como son Anthropic o OpenAI, o sea, chéquense esta analogía que vimos en The Information, o sea, que creo que con esto se entiende súper bien. Imagínense que los laboratorios de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic son fabricantes de coches, son como los fabricantes de coches. Entonces, hay mucho margen, pero cuando pasas del Ferrari, o sea, del modelo Ferrari al modelo Honda, o sea, a los modelos para los mortales como uno, el margen baja muchísimo y cada vez más, Claro. ¿no? Se vuelve algo como de que necesitas mucho volumen para hacer lana. Pero los hyperscalers tienen algo que, sea cual sea el modelo que se use, ellos van a seguir cobrando lo mismo. Entonces, los hyperscalers son como la caseta de cobro. No importa si pasa un Ferrari o pasa un Honda, ellos cobran lo mismo. Entonces, claro, digamos que en esta analogía el Ferrari pasa un chingo de veces más para hacer una tarea que un Honda, pero por cada pasada, o sea, sí, pero por sí, o sea, cada toque, o sea, por cada ajá, watt, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, cuesta lo mismo. Entonces, y sus márgenes son altísimos. O sea, AWS opera con márgenes entre 35 y 38%, Google Cloud arriba de 33%. O sea, estás hablando de que las verdaderas ganonas de la lana pues son los hyperscalers. Cuando el cómputo sea barata, que ya lo dijimos, creo, muchas veces, no se usa menos, se usa más. El volumen de tokens va a crecer y que siempre se va a necesitar a los hyperscalers y van a seguir cobrando lo mismo. Creo que tú diste un punto súper clave al principio. O sea, y ahí te va la analogía que voy a hacer. Hoy estamos viviendo esta era donde todo era gratis en el Internet y luego ya no empezó a ser gratis. Todo es gratis para que te acostumbres tanto al uso que cuando suban de precio y tu empresa esté basada en estos modelos, tú tengas que pagar más. No, o sea, es un poco como lo de Meta Ads. ¿Te acuerdas cuando era baratísimo correr anuncios y de repente se volvió carísimo? ¿Por qué? Porque ya todas las empresas dependen de esto. Entonces, para mí, Anthropic, OpenAI, todos dicen, por $200 te doy acceso casi ilimitado a los modelos y pues, o sea, yo ya tengo un chorro de cosas que yo ya dependo de Claude. Entonces, si mañana nos quitan Claude, claro, si mañana lo suben a $400, $400, yo lo voy a tener que pagar, aunque tal vez no se me haga justo, pero ya
the skin in the game va a ser tan alta que va a ser difícil desligarte de eso. Entonces, sí creo que esta parte, o sea, me gustó mucho que la tocaras al principio, sí le da otro tinte, sin duda. Entonces, vamos a hablar de otro punto que se conecta con lo que tú estabas diciendo, que es la depreciación. O sea, básicamente, ¿qué es la depreciación? Cuando tú como empresa compras un activo, ese activo, que es caro, ¿no? Obviamente, como un GPU, un edificio, lo que sea, tú no registras todo el gasto el año que lo compraste. ¿Por qué? Porque tienes una vida útil. Entonces tú pones, por ejemplo, ok, me voy a comprar este celular cuesta 10,000 pesos, me va a durar 10 meses y voy a poner 1,000 pesos cada mes. Y luego le voy restando esa depreciación. Ejemplo, un GPU te cuesta $30,000 y se asume que dura 6 años y entonces contablemente le metes $5,000 por año durante 6 años, ¿ok? ¿Esto de qué depende este manejo contable? Del supuesto que decida la propia empresa de cuántos años va a durar ese activo. O sea, si tú alargas ese supuesto, el gasto anual se reduce y por lo tanto reportas más ganancias sin que cambie nada físico, ¿ok? Entonces, Microsoft, Amazon y Google hace unos meses dicen, espérate. Sí habíamos dicho que la vida útil contable de nuestros servidores era 4 años, pero no, es 6. Es 6 años, ¿ok? Microsoft solo con extender de 4 a 6 años generó un ahorro de $3,700 millones al año. Y eso se ve en sus estados de resultados que los analistas ven y afecta el precio de la acción. Entonces, entre 2020 y 2024, la tendencia fue extender estas vidas útiles. ¿Por qué? Porque se empiezan a poner bien caros estos GPUs. Hay gente que no. O sea, en 2025, tipo Amazon acortó la vida útil de una parte de sus servidores después de hacer un estudio y Meta la extendió aún más. Entonces, nos damos cuenta que es una decisión contable y no técnica, ¿ok? Y esto juega mucho en este tercer cuello de botella, que es el dinero. ¿Por qué? Cuéntanos qué dice el Michael Burry, güey. Sí, que también es que luego estos juegos contables, o sea, siempre hay que diferenciar el tema contable del tema financiero, ¿no? O sea, porque luego se vuelve muy como teórico Sí. y al final los inversionistas no son tan contables. No. Pero bueno, No, y ahorita además, vamos a ver los una dos cosa lados. es la vida útil y otra cosa es la vida útil de verdad. O sea, es como el celular. Oye, la vida útil es de 10 años, chance del celular. O sea, sí, güey, ¿Cada pero cuánto lo vas en a 3 cambiar? años hay una tecnología que ya no puedes existir con este celular, perdón. Y también hay otra cosa que es cuándo sale el dinero de tu bolsa y cuándo vuelve a salir. O sea, porque la mayoría de los inversionistas piensan en el flujo de caja y no piensan tanto como en la vida útil contable y la depreciación y a cuántos años los activos se deprecian. La neta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que Michael Burry, que es este inversionista de Big Short, dijo, que acusó públicamente a los hyperscalers de que estaban inflando sus ganancias por los supuestos de depreciación demasiado largos, o sea, que estaban subiendo estos ciclos que acaba de explicar Maca. Y entonces dice, a ver, los GPUs de inteligencia artificial, la verdad es que duran de 2 a 3 años y los están depreciando 5 a 6 años y esto están creando ganancias falsas o sobreestimando o sobre reportando, más bien, sería la palabra, sobre reportando ganancias. O sea, eso en unos años va a explotar y nos vamos a dar cuenta que las ganancias no eran lo que estaban reportando. Su estimación es que entre 2026 y 2028 la depreciación va a estar subestimada en cerca de $176,000 millones, lo que significa que están inflando las ganancias por más de 20%. Ahora, señaló específicamente que Oracle y Meta son como que los peores que hacen eso, que es cerca de 27% y 21% respectivamente, para 2028. Comparó incluso este escenario con Cisco, que en el pico de la burbuja.com fue que gasto de capital exuberante, supuestos optimistas, que después todo el mundo se dio cuenta que fue bluff. Pero sí, o sea, básicamente el argumento del Blurry es muy contable a mis ojos. O sea, Ahora, este güey o es sea, un genio, no lo voy claro, a contradecir, pero sí creo que no necesariamente, ¿no? sí. Los inversionistas solo se fijan en lo contable. No, estoy de acuerdo. Ahora, y por el otro lado, o sea, un poco lo que dicen las tecnológicas es,
O sea, entendemos que hay como este tema de que mejora la tecnología, pero eso no implica que los GPUs que tengas los tiras a la basura. Y regreso a lo que tú platicabas al principio de las fases. O sea, al mismo tiempo que estamos hablando de como optimización de tokens, también podemos hablar de una optimización de hardware. Entonces, ok, tengo un GPU que es más chafita, ¿no? Ya no está tan cool tecnológicamente, lo paso a hacer tareas que no sean tan high-tech en ese momento. Entonces, me compro unos nuevos que se usan para las tareas más complejas, pero los chips no quedan obsoletos. Entonces, sí hay un punto, o sea, a ver, hay un matiz que nadie se está poniendo de acuerdo. O sea, te digo que Amazon acortó la vida y Meta la alargó. No se están poniendo de acuerdo, pero también tiene que ver con un tema de estrategia. ¿Para qué vas a usar este hardware? Oye, Maca, tal vez este celular no te sirve en 5 años. No para mis tareas principales, pero tal vez sí me sirve para grabar notas o en para... lugares mis stories, güey. Sí. Chance no es el mejor celular, pero sí va a seguir funcionando. A lo Entonces, mejor lo está vas a ese usar contrapeso. yo tengo celulares que uso de monitor de mis hijas. Exacto. O sea, que lo único que sirven es para la aplicación del Baby Monitor y es el que uso porque como necesito 2 celulares, es el que le dejo en el cuarto cuando viajo así. Y es para lo único que lo uso y no me deshago de él porque sostiene la aplicación que necesito del Baby Monitor, ¿ya sabes? Entonces tienes ese contrapeso, ¿me explicó? Ahora, igual vale la pena, o sea, siento que hemos platicado un poco de las burbujas, ¿por qué no nos das un poquito de que el patrón histórico de estas burbujas? O sea, porque lo estamos viendo por algún ladito. Que ya lo habíamos mencionado hace rato y es que muchas de las burbujas en la historia no nacieron solo porque existía una tecnología prometedora o una tecnología por todos lados. La realidad es que se inflan cuando el mercado de crédito empieza a financiar masivamente esta promesa. O sea, lo dijimos cuando hablamos de la deuda. O sea, una burbuja que decíamos, no estamos diciendo que esto sea una burbuja, pero sí se asemeja a lo que las burbujas hay cosillas. Se han asemejado. Y mientras la inversión se financiara con capital propio, como que el riesgo todavía no es tan alto, pero cuando ya empieza todo a depender tanto de tanta deuda, es cuando empieza el riesgo de que esto pueda explotar, ¿no? Entonces... Y pues además porque, o sea, al final del día estás como presionando mucho el retorno, porque una cosa es, por ejemplo, pensamos en el metaverso, ¿no? Oye, no tuvo buen retorno, pero no tuve que pagar intereses sobre esa lana. Cierro un poco la hoja y estoy un poquito triste, pero no tengo ahora el capital más los intereses. Claro. Pero de este lado sí, ¿sabes? Entonces eso está complicado. Hay mucha más presión, sí. Güey, ya entendimos como estos 3 cuellos de botella y ahora quiero hablar un poquito de la parte humana y de lo que está sucediendo con el mundo alrededor de estos data centers. Ahora sí, es momento de hacer una pausa para hablar de los amigos del podcast. A ver, cualquiera que tiene un negocio de ventas B2B sabe que el seguimiento es complicadísimo. Ejemplo, nosotras en Chisme Media nos llegan solicitudes de colaboración por WhatsApp, por Instagram, por LinkedIn, por mail, por TikTok. Es un desastre. A veces nos contactan 3 agencias distintas para el mismo cliente y tenemos que organizarnos para no perder ningún lead. Y eso es solo la parte inbound, porque nosotras también buscamos a los amigos del podcast con los que queremos trabajar y les diseñamos productos específicos. Por eso queremos hablarles de Odoo CRM, porque ese seguimiento sin la herramienta correcta se te cae sin duda. Odoo CRM se integra con tu sitio web y otras plataformas para capturar automáticamente los leads que te llegan. O sea, ya no se te pierde nadie. Le das seguimiento a cada oportunidad desde el primer contacto hasta el cierre. Tareas, recordatorios, todo en un solo lugar. Y puedes conectar WhatsApp a tu flujo comercial. Para los que vendemos en LATAM, sabemos que esto es obligatorio. Y lo más importante, lo bonito de Odoo es que el CRM se conecta a todo lo demás de tu negocio, todas las herramientas de Odoo, inventario, facturación, ventas, todo en un solo lugar. Así que ve y agenda una demo en odoo.com. Odoo se escribe odoo.com y les dices que vienes de parte de Chisme Corporativo, que va a ser la historia de Kevin O'Leary, que era originalmente la razón de la que íbamos a hacer este episodio. Y ya luego se volvió una parte como secundaria del episodio. Pero ahí les va. O sea, ubican a Kevin O'Leary, que es este cuate Mr. Wonderful de Shark Tank, ¿ok? Y es súper controversial. Él es canadiense, ha tenido reels virales por todo el mundo que dice que a sus hijos no les va a dejar toda la fortuna y como que es un cuate bien controversial, ¿ok? Este cuate está siendo muy vocal porque él está invirtiendo en un
o sea, yo diría que tal vez el proyecto más mediático de Estados Unidos, que es un data center de 9 gigawatts que requiere $100,000 millones en Utah, ¿ok? Utah, el lugar donde va a suceder esto, se llama Box Elder Country, ¿ok? Tiene 60,000 habitantes. ¿Cuál es la promesa de Kevin O'Leary? Quiero que entiendan que son 40,000 acres, que equivale a 2 Manhattans, ¿no? O me estoy volviendo loca, sí, equivale como a 2 Manhattans. Entonces es algo muy, muy, muy grande, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la promesa? Dice el Kevin O'Leary, güey, necesitamos data centers, este es un espacio increíble en Utah, vamos a tener una mezcla de energía eólica, solar y gas natural, que ya vimos que no se puede. Entonces, ¿qué están reportando realmente? O sea, este data center va a estar alimentado 100% por un gasoducto de gas natural, que es el Ruby Pipeline. Es un cuate que es profesor de física de la Universidad de Utah, dijo que la instalación va a consumir cerca de 16 gigawatts a plena capacidad, ¿ok? O sea, que no solamente no va a usar energía renovable, sino que se va a acabar la energía de esta planta de gas natural. Ahora, ahí les va. Él sale a decir, o sea, vamos a platicar igual como un poco del caso Kevin O'Leary, pero lo voy a llevar a todos los otros casos. Él sale a decir, ¿sabes qué? Toda la gente que me está tirando basura, lo que está diciendo que yo voy a usar solo gas natural, que cómo estoy construyendo esto en Utah, que se ha visto que los lugares donde se construyen data centers, la electricidad le sale mucho más cara a las personas que están dentro de esas ciudades, ¿ok? No solo más barata, sino mucho más cara, porque tiene muchos subsidios. Entonces, tienes esta parte de Kevin. Y sale el Kevin O'Leary a decir que toda la gente que lo critica está financiada por el Partido Comunista Chino. Y digo, yo creo que los del Partido Comunista Chino, así de Johnny Bell en el entierro, luego él se sale a retractar, pero empieza a haber mucha molestia de la gente de las ciudades donde se está construyendo estos data centers. El presidente del Senado de Utah dijo, necesito que reduzcamos este proyecto en 75%, ok, o sea, que quede al 25%. Y sí se han mostrado como, va, ok, me late, vamos a reducirlo, pero siguen estas conversaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida, y tal vez esto se le olvide porque este data center tome mucho tiempo en construirse. Pero estamos viendo que este patrón de que la gente está fúrica con los data centers se empieza a repetir y repetir y repetir. Chéquense estos datos. Entre marzo y junio del año pasado, la oposición comunitaria bloqueó $98,000 millones en proyectos de data centers, ¿ok? O sea, sí la gente se está quejando tanto que esto se está volviendo un liability. Más de 300 prohibiciones locales se han promulgado en Estados Unidos desde 2023, pero 275 van en este año. Entonces, cada vez la gente está más en contra. 7 de cada 10 estadounidenses se oponen a un data center cerca de su casa. Y Google retiró una propuesta en Indianápolis de $1,000 millones después de muchos meses de oposición. ¿Por qué? ¿Ok? Ahí les va. La promesa de empleos es falsa, la electricidad sube y la promesa de más impuestos a la localidad es falsa también. ¿Por qué? Vamos a primero los empleos, que fue lo que más me traumó. Sí es una realidad que crear un data center genera muchísimos empleos, pero son empleos temporales. O sea, un data center que Microsoft hizo en Illinois, que recibió $38 millones en exenciones de impuestos, solamente creó 20 empleos permanentes. Para que se den una idea, un almacén de Amazon genera 1,500, ¿ok? Entonces, sí se generan muchos empleos temporales durante la construcción del data center. Es más, hoy hay mucha chaviza que está encontrando estos empleos de construcción de data centers porque pagan espectacular. Entonces, sí hay mucha generación de empleos, pero es solo temporal, no realmente, como de largo plazo. Hay un proyecto muy famoso de JP Morgan Chase en Nueva York que recibió $77 millones en exenciones fiscales y solamente generó un empleo permanente, ¿ok? Entonces, en realidad no lo estamos viendo. Luego la otra es el tema de la electricidad. Es una burla, o sea, porque lo que presentan sí incluye empleos temporales, pero la localidad no se va a mejorar si no hay empleos permanentes. Entonces, eso estamos viendo mucho. Y por el otro lado también está el costo que sí les llega a los recibos. O sea,
Las áreas con alta concentración de data centers vieron precios en 5 años de la electricidad subir 270%, según Bloomberg. Entonces, no es un poquito, es un chingo. Y la otra es que, o sea, hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta de recibos chiquitos, porque podrías pensar, ok, suben los recibos 287%, pero podrías ahí meter la parte empresarial y se mitiga. Pero gente que dice, güey, mi recibo el mes pasado era de $100 y ahorita me llegó de 280. Entonces, el exacto mismo recibo, ¿ok? No solamente un tema de las empresas. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, este es como que un lado hablando de Kevin O'Leary, de estos macroproyectos. El Kevin O'Leary es un estafador de primera, me he dado cuenta. O sea, me he echado unos podcasts de él. O sea, Dios, grifter de primera. Yo tengo la misma es una locura. O sea, se cuelga. ¿Sabías que él iba no en un yate, porque en una lancha, en un lago, no estoy segura si en Canadá o en Estados Unidos o cerca de los Hamptons o por ahí, y del barco que él iba chocaron contra otro barco y se murió una persona de ese otro barco? ¿Te sabes esa historia o no? No. Güey, como que dale que es un lago y en este lago hay 2 lanchas. Es una lancha chingona, ¿no? O sea, te estoy hablando como que una lancha donde iban estos millonarios, pero no un yate, ¿ok? O sea, porque era de motor, como de esos motores de lancha que van muy rápido. Ajá. Entonces, van y en la noche apagan las luces para ver las estrellas. Y en el otro barco hacen lo mismo. No. Chocan. La esposa de Kevin O'Leary venía manejando este barco. Esta data puede no estar al 100 en mi cabeza, ¿ok? Entonces luego lo fact-chequeamos y lo ponemos en el copy, pero la esposa de Kevin O'Leary es la que va manejando. Choca. En ese momento que choca, se regresan a su casa, se muere una persona del otro, se regresan a su casa y en teoría la esposa de Kevin O'Leary se echa un drink ahí por el nervio de haber chocado. Ajá. En teoría. Y llega la policía, le hacen el alcoholímetro y le dicen, ¿tienes el alcohol muy alto? Sí, es que me acabo de echar un drink. El punto es que esta persona que se muere es mamá de 2 hijos, que son adolescentes, tienen dale 11 años y 13 años, ¿ok? Ay, no. Estos adolescentes meten una demanda contra Kevin O'Leary y güey, se alarga mucho el pleito legal. Al final le pagaron $100,000 a cada uno de los hijos en daños. Entonces, o sea, no solo es un scammer, es que tiene muchas cosas atrás. Ajá, una cosa terrible. No, a mí también me da la peor vibra ese güey. La peor vibra. Entonces, creo, o sea, ¿por qué lo pongo este lado de la mesa como del lado comunitario? Porque cuando tu negocio se basa en la construcción de estos megaproyectos, sí te pueden tumbar el negocio que la gente no esté de acuerdo con estos megaproyectos. Y si estás poniendo megaproyectos en Finlandia, en un lugar donde no vive nadie, a la mitad de la nada, a nadie le importan. Pero si de repente, porque ahí te va, ¿por qué no construyen todos en Finlandia o abajo del mar? Porque la velocidad de los datos depende de que estés cerca del lugar donde o sea, la data sigue viajando. Donde se necesita la data. Donde se necesita. Entonces, eventualmente habrá una tecnología donde sí, lo pongas a la mitad del círculo polar ártico y a nadie le importe, pero hoy sí les importa. Entonces, se están empezando a construir estos megaproyectos en Utah, no como el estudio que tú decías, o sea, no de que ya tienen permisos. Estos solo son como chismes y cosas que se están platicando del tamaño de Manhattan. O sea, piensa el tamaño del data center. Y la realidad es que no estamos seguros que generen tantos empleos. La verdad es que les están dando unos perdones de impuestos gigantescos y hay que ver y hay que investigar más a fondo. Y tienes todos estos cuellos de botella sucediendo. Tienes todos estos cuellos de botella. Entonces, a ver, y para mí, impuestos, o sea, los beneficios en impuestos que les dan, mucho la carga es geopolítica. Totalmente de acuerdo, güey. O sea, 100%. Okay. Entonces, para mí un poco la conclusión de este episodio y haciendo el wrap-up es, hay que darnos cuenta que detrás de estos negocios que suenan tan sexys, tan escalables, todo el mundo lo está usando, hay una parte del negocio que no es tan sexy, que es la parte del fierro, que es la parte de la tierra, que es la parte de la protesta en Utah, que es esa parte del negocio que también hay que analizar. Y de los cuellos de botella, de algo que es tan complicado explicar, que por eso no sale tanto.
O sea, porque no es mala onda. Ahorita ve cómo explicamos cómo funciona un data center y la memoria. O sea, pues claramente no sabemos cómo funciona. Tienes un poco la teoría del negocio de dónde está parado, pero no me puedes explicar cómo funciona. Entonces, No, y es un eso poco lo que también decía. juega. Es tan multifactorial que puedes tener Ujú. una conversación de 2 horas solo hablando del dinero, Sí, o solo hablando de la energía, o solo hablando de la... ¿Me explico? Y total. al final es ultra multifactorial. Entonces, para entenderlo y entender todos estos cuellos de botella y poder, o sea, mismo hoy, después de hora y media de desglosar Sí. esto, me preguntas qué esperas para el futuro y no sé. Y ok, está bien si lo que esperas para el futuro es un no sé cuando estás hablando de tecnología, que es relativamente fácil moldear, pero cuando me dices no sé, pero estoy invirtiendo 30,000 millones de dólares en un data center, Sí. es que es un fierro, que es un espacio, Sí, surge la pregunta de ¿se van a quedar vacíos o no se van a quedar vacíos estos negocios? sí. ¿No? Entonces, pues sí, o sea, la nube, me encanta cómo pone aquí, me queda claro que la nube no es una nube, sino que es una bodega con racks enfriándose. Sí, güey. O sea, es que sí, eso Claro, es. claro. Literal, es un espacio que alguien tiene que construir y hacer un hoyo en la tierra. O sea, Sí, eso es, ya sabes. Eso es sí. una locura. Ahora, este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos todos los martes en Spotify, en YouTube y todas las demás plataformas. Y por favor, señores y señores, Campanita, campanita, campanita. ay, perdón. Esto es lo que pasa en el en vivo. O sea, me están entrando llamadas. Erla, mi amiga, le vamos a mandar un mensaje que luego JP va a quitar en el otro Ponlo episodio. aquí en vivo, sí, ponla aquí en vivo. Erla, o sea, no estás viendo el episodio en vivo. Porque si eres mi amiga, ¿por qué me estás marcando? ¿Por qué me No, estás marcando? contéstale el teléfono y ponla aquí en vivo. Va. Y eso lo Ahorita que me quitamos en vuelva a edición marcar. para mañana. Me encanta esto. O sea, si tienes amigas, pues que tus amigas vean tu episodio en vivo, ¿no? Sobre todo cuando estás explicando algo tan complicado como la memoria. Sí. Oye, déjame decirte que estás en un en vivo con 400 personas. Bueno, te dejo. Oye, lo que me hace sentir un poco triste de nuestra amistad es que no estás viendo el episodio en vivo de Chisme Corporativo que empezó a las 7:30. Entonces, ¿qué tan amigas somos, güey? Ahí está la pregunta. No por meter cizaña, pero Literal saliendo de la oficina. unas consideran más amigas a un lado que la otra del otro. No sé. No ¿eh? sé, No no sé. está Yo digo que balanceada es mi la mejor amistad. amiga, pero tal vez ella piensa, yo Diferente. ni la topo a esta vieja. ¿Sí me Ajá, explicó? O sea, ajá. entonces ahí lo dejo para ustedes, cuentavientes que nos escuchan y ya va. JP apunta que porque es que imagínense que en unas horas esto tiene que salir, entonces para poder editar, el pobre de JP no va a dormir y aquí la jefa, Yo aquí estoy al pie del cañón para todo team. JP, ¿estás listo para editar para que este capítulo salga con tantos errores? Obvio, Llamar ya Perla. sabes que mi último café me lo tomo a las 11 de la noche. eso. Oye, Ahí sí, ya- nos van a criticar. No es cierto. JP, di la verdad. Parpadea 2 veces y mientes. Alguien por ahí dice. sí. No, me tratan súper bien. No, JP, di la verdad. Yo solo diré que hubo un episodio que ya salió, que Maca dijo que íbamos a hacer un sindicato en contra de Rosa Laura. Estamos trabajando ¿Qué? en ello. Ah, sí, hasta con el Comet, ¿no? Dijiste. Oye, ¿te pagan extra, JP? ¿Te pagan horas extra aquí en Chisme Me Corporativo? pagan todo. O sea, es una empresa que cubre todos mis gastos, todo está por ley, tengo todas las prestaciones y también soy el empleado del mes, ¿verdad? Sí. Oigan, lo que sí es que sí damos bonos, entonces eso está chingón. Amamos la compensación variable. Amamos. Oigan, ya se va JP para que deje de decir cosas que nos metan a la cárcel. Y ya se verla y regreso a la memoria. Entonces ahí les va. Oye, a me ver, encanta hay que que ver- ponen a cada rato pausa de hidratación. Ahora en el podcast, cuando hablemos de los amigos del podcast, vamos a decir pausa de hidratación. Uy,
tanta sed. Porque ya saben qué es la Gracias a pausa de Champion. hidratación. Ajá, ya saben qué es la pausa de hidratación. Gracias sea, a Champion, que nos El da. momento más redituable de todo el mundial. Oye, paréntesis, güey, he tenido termos de $30, $40, tal. Este termo de Target de $3.50 Es tu es mi favorito. favorito. O sea, por mucho. O sea, Ay, no, yo estoy es amando en el eso. que más agua tomo. Van a decir, ya empezaron en su live con las publicidades, pero no. No es No, publicidad, las publicidades están hasta el final. Estoy disfrutando mucho este nuevo. Ujú. Ujú. Pero es que pesa mucho y este no. Ah, pero es que casi no lo cargo. O sea, ¿No? como, pues no, Ah, puede ser. Ese es un buen punto. $5. O sea, sí se llena de bacterias, lo tienes que estar limpiando. ¿Ese? Sí. No, bueno, pero pues todos los termos los limpias muy diario, chafa. ¿no? Así. No, pero yo no. ¿Cada cuánto lavan sus termos? Yo no diario, güey. La neta no. O sea, Pues yo la lo verdad echo que en la no. lavadora con todo, todos los días. ¿Diario? Sí, yo Pues no, güey. es que yo pongo Pero luego en la lavadora. noche, ¿qué haces? Porque yo pongo lavadora. No, tengo más de un termo, sin duda. Tienes más de un termo. Sí, Ese es sí, mi pedo. Sí. Sí. Oigan, pues nada, ¿qué les digo? Pero bueno, oigan, espérense, esto lo vas a cortar, JP. Pero el otro día, Rosa Laura me hizo Pobre comer de un JP, son sándwich. las 11 de la noche, güey. JP así. Entonces vamos a grabar los sponsors de este episodio. ¿Te late? Porque mañana salen sponsors, como bien nos Claro. dijo un Edgar, que hasta en los lives ponemos sponsors. Pues no, Edgar, ¿tú nos pagas la renta? no. No. Y además en el live no pusimos sponsors. O sea, justo lo que, o sea, dijimos, no les Claro. vamos a meter a los sponsors en el live, los vamos a grabar, Pero ya que salgan. Pero luego también yo digo, oigan, no es mala onda, pero Rosa Laura y yo somos muy caras allá afuera en el mercado y nos dedicamos a hacer estos research. Entonces hay que Claro. pagar, señores, hay que pagar. Ahora, un día les vamos a contar el chisme corporativo de chisme corporativo y va a venir el número que hemos rechazado por ser éticas en este podcast y se van a ir para atrás. Para atrás, señores. Pero bueno. Oye, y pues JP, ahora ahí te va. Si lo editas en la noche, Chisme Media paga la cena y te puedes pedir un sushi chingón. Pero máximo. Ay, sí. Ay, Rosa Laura siempre arruina todo. No es cierto. Me estoy haciendo mala fama porque ya me compré tu show. Rosa Laura Ya sí le de, gustó ser ese oigan, personaje. van a grabar 2 días seguidos, ahorita que JP y yo estamos cotizando caterings para los errores que cometí, pero tienen que solo comer Lala plena, porque eso es lo que nos van a dar gratis. Y todos así de que rollos de jamón todo el día. Qué bárbara, neta. O Hijo sea, Sí, porque de la ahí chingada. conseguimos luego la gente patrocinador lo del cree. plan. Oye, como la gente luego, neta, lo escucha todo textual, creen las cosas. Sí, O sea, me vas a hacer pero una esto es fama. cierto, güey. Ay, sí, esto es cierto. Sí. ¡Ole! Oigan, Neta. fue un placer, señores.